Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con el tema de integral indefinida. Para evitar hacer sumas de Riemann, llegamos al segundo teorema fundamental del cálculo, que hago mucho énfasis y aquí está el enunciado, ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es antiderivada. Por eso los primeros problemas no quise hacerlos con cambio de variable. Se pueden hacer también con la fórmula de cambio de variable que vimos en el video anterior. Pero la clave es esta, encontrar la antiderivada de la función y entonces la integral será simplemente la, la antiderivada evaluada en los extremos, su diferencia, en los extremos del intervalo. Entonces, ¿de qué trata esto de la integral indefinida? Pues si en vez de estar arrastrando a cada rato los límites de integración, podemos partir el problema en dos. Problema número uno, encontrar la antiderivada. Y una vez que se encuentra la antiderivada, por la segunda parte sería por el teorema fundamental, eh, solamente hay que evaluar esa antiderivada. Entonces, nos interesa el problema de encontrar el conjunto de antiderivadas que pueda tener una función. Y pues supongamos, como está escrito arriba, f es antiderivada o primitiva de f. Entonces, ¿cuánto valdría la integral, por ejemplo, de a x de f de x? Fíjense cuántas veces se repite x. Está aquí y aquí. Pues esto sería f de x. Les digo, insisto, esto pues es abuso de notación. Menos f de a. Pero f evaluado en x, ahora es una función, ya no toma valor constante. Ya la x puede variar. Y f evaluado en a, como la a es fija, es que aquí se está haciendo abuso de notación de lo que habíamos visto de funciones definidas como integrales. Ajá. Entonces esto es f de x y a f de a le podemos llamar c, una constante, a menos f de a. Entonces sería f de x más una constante. Y entonces para evitar ese abuso de notación, la integral de ax de x, para no estar escribiendo las x, simplemente escribimos este símbolo. Integral de f de x es igual a f de x más una constante. A ver si ahora si quiere. Permítanme tantito. Ahí está.
Ajá. Entonces aquí hay algunos comentarios que hacer. Número uno, esto es muy importante. La gente, la mayoría de las personas, o más bien por cuestiones de tradición, piensa que resolver esto es integrar, pero no, realmente integrar es como lo hacíamos con sumas de Riemann. ¿Por qué? Porque en la integral de Riemann definimos una función en un intervalo cerrado a b y sobre ese intervalo eh, se efectúan las sumas y eso da el valor de la integral. Siempre tomábamos un intervalo a b. En los teoremas fundamentales pedíamos continuidad en esos intervalos. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ah, por cierto, ¿cuál era el resultado siempre de la integral? El resultado era un número. La integral de a a b de una función, su resultado es un número que nosotros interpretemos como área o tenga su problema geométrico, pues es otra cosa, pero observen que en esta expresión que aparece aquí ya no aparece un número, sino que aparece una función y no solo una función, sino es un conjunto. ¿Por qué? Si lo quisiéramos ver como el teorema fundamental, si derivamos a f mayúscula vamos a obtener f minúscula, pero al sumar cualquier constante, esa constante, que puede ser arbitraria, también va a resultar ser antiderivada, f de x más cualquier constante. ¿Por qué? Porque al derivar f de x más la constante se hace cero. Entonces aquí no estamos encontrando una integral. Este símbolo lo que representa, todo lo que marqué en verde, lo que representa es el conjunto de las antiderivadas que tiene una función. Entonces no podemos comparar un número con un conjunto, por lo que realmente lo que estamos aquí haciendo es un artilugio, no estamos haciendo integral, pero por tradición yo también diré, vamos a hacer la integral de f de x, aunque lo que quiero que se lleven y todo lo que está detrás es que no es una integral, es un conjunto. Estamos encontrando el conjunto de todas las antiderivadas que tiene una función y eso es lo que le llamaremos integral indefinida. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, si nosotros encontramos el conjunto de antiderivadas, simplemente al tomar una de las antiderivadas, la podemos sustituir para utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, evaluar en los extremos una integral definida y ya terminamos. Entonces este artilugio nos va a servir para evaluar integrales definidas. Pero cuando les digan, ah, es que voy a hacer una integral y no aparecen los límites, por tradición pues no se va a cambiar. Si piensen, ah, si digan, órale, voy a hacer una integral, pero no es eso. Lo que están haciendo es encontrar el conjunto de antiderivadas. Esto no es una integral, la integral de Riemann sí, porque ahí estamos obteniendo un número, se está haciendo sobre un intervalo. Esto lo que representa es un conjunto. Y creo que lo repetí mucho, pero sí quería hacer énfasis en ello. Lo que sigue es, pues vamos a dar fórmulas para integrales indefinidas. Ahora lo que prosigue es, pues, dar fórmulas y comentarlas un poco, pero no vean como algo completamente distinto el encontrar antiderivadas de lo que ya sabían de derivar. O sea, si ustedes conocen la fórmula de alguna derivada, entonces por ende también conocen en automático la fórmula de su integral definida o el conjunto de antiderivadas. Entonces empezamos. Aquí van las más utilizadas. Ajá. Aquí haré un comentario, está bien. La primera. Ah, me faltó aquí ponerle el dx. Espérenme tantito. Listo. Pues
Eh, la integral indefinida va a seguir la linealidad porque si respectivamente f mayúscula y g mayúscula son antiderivadas de f y g, pues la derivada saca escalares y distribuye, entonces también se va a distribuir en las antiderivadas. El siguiente, la integral de x a la n de x es x a la n más 1 entre n más 1 con, cabe aclarar, n distinto de menos 1. Solamente tomen la derivada de x a la n más 1, que es n más 1 por x a la n. Se cancela con n más 1 y queda x a la n. Entonces, sí es la antiderivada. Luego, la integral de dx entre x es el logaritmo natural de x más c en valor absoluto. Esto lo explicaré en el siguiente, pero si no tuviera valor absoluto, la integral del logaritmo natural de x es 1 entre x, por eso es dx entre x. Les digo, si ustedes saben la fórmula de derivación, en automático pueden encontrar la integral. Nada más es las fórmulas que ustedes conocen para derivar, hay que leerlas al revés. Eso es todo. La integral de e a la x de x es e a la x más e, porque la derivada de e a la x pues es e a la x. La integral de a la x de x es 1 entre el logaritmo natural de a por a la x. Si ustedes derivan a la x, la derivada es a la x por logaritmo natural de a. Entonces, como aparece un logaritmo natural de a, al dividirlo se va a cancelar. O sea, saquen constante 1 entre el logaritmo natural de a. Bueno, tomen la derivada de a la x entre el logaritmo natural de a. Sale como constante 1 entre el logaritmo natural de a. La derivada de a la x es a la x logaritmo natural de a. Se cancelan los logaritmos y queda a la x. Entonces sí. Sumando las constantes, pues tenemos todo el conjunto de antiderivadas. La derivada del coseno en la fórmula 6 es menos seno. Entonces por un menos queda seno. La derivada del seno es coseno. Esta de logaritmo natural de secante, que es la integral de tangente, habrá que hacerla con calma. Igual para la secante estamos en las trigonométricas. Seno, coseno, tangente, secante. La integral es logaritmo natural de secante más tangente. Omito decirlo de la constante, pero todos llevan la constante. La integral de la cosecante es el logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Y la integral de cotangente es logaritmo natural del seno. La integral de secante es tangente porque la derivada de la tangente es secante cuadrada. La integral de secante cuadrada es tangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada por un menos, es la cosecante cuadrada. La derivada de la secante es secante por tangente, entonces ahí no hay ningún problema. Luego la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, por el menos da cosecante por cotangente. Las fórmulas 16 a 18 son integral de arcoseno de x entre a, la integral, perdón, de dx entre x, de dx entre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada es el arcoseno de x entre a. La integral de dx entre x cuadrada más a cuadrada es 1 entre a arcotangente de x entre a. La integral de dx entre x por la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada es 1 entre a arco secante de x entre a más una constante. Y la última, pues va a ser motivados por la fórmula de cambio de variable. Si tenemos la integral de f compuesta con g de x por g' de x, eso lo podemos hacer f de u, donde u
es g de x y du es g' de x. Entonces podemos efectuar cambio de variable para encontrar antiderivadas. Pues es la idea. Si ven la comprobación de la fórmula de cambio de variable, verán que pues esto fue lo que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que bastaría? Ah, más bien, ¿por qué quise hacer esto? Recuerden, una cosa es la integral definida y ahí van a obtener un número. La integral indefinida como tal no es una integral, es el conjunto de todas las antiderivadas. Entonces, lo que aparece del lado derecho, que es el resultado de la fórmula, si ustedes lo derivan, siempre van a obtener el integrando. Entonces, aquí estamos obteniendo el conjunto de todas las antiderivadas. En el siguiente video resolveré las que no quedaron tan claras porque pues sí, todavía hay que trabajar un poco y no hemos hecho cosas de cambio de variable, pero ya van a ver que no es tan difícil y van a salir de volada. Entonces yo creo que para el próximo video empezaré con la de logaritmo natural, los arcos y no sé qué otra puedo hacer. Ah, pues las de tangente, secante, esas que tienen logaritmo que no se ven tan claras. Esas las vamos a sacar de volada. Y ahora sí ya tenemos todo el compendio de fórmulas para trabajar. La estrategia va a ser la siguiente. Si nos dan una integral definida, podemos utilizar la fórmula de cambio de variable y todo resolverlo definidamente, o simplemente resolvemos la integral sin los límites, hacemos la integral indefinida, encontraremos el conjunto de antiderivadas, tomamos una antiderivada y por el segundo teorema fundamental evaluamos en los extremos. Son dos técnicas para resolver los problemas, por eso tenía que dar esta parte. Entonces, pues hasta aquí lo dejo y continuamos. Ya al último comentario que me gustaría hacerles es, vean, ya aquí se comprueba todo lo que hemos hecho antes. Cuando hacía la integral por ejemplo, de la exponencial por sumas de Riemann, la integral de a b de e a la x daba e a la b menos e a la a. Eso porque la primitiva era e a la x y evaluando en los extremos era e a la b menos e a la a. Y así como lo hice con la de dx entre x, la raíz cuadrada, la cúbica, todos esos ustedes pueden comprobar que obtuve las antiderivadas. Pero por otro método, ya con los teoremas fundamentales, pues no hay que estarle sufriendo tanto. Bueno, ahora sí lo dejaré hasta aquí y continúo en el siguiente. Cuídense mucho.